Enero, día 24 del año 2020 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición, la silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su Santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. San Timoteo, obispo de Efeso y mártir. San Timoteo, a quien San Pablo en muchas de sus cartas llama su discípulo carísimo, su amado hijo y su hermano, fue natural de Listres, en Licaonia, provincia de Asia Menor. Su padre era gentil y su madre judía, llamábase esta Eunice, y había abrazado la religión católica, como también Loís, abuela de Timoteo, en el primer viaje que hicieron a Listres San Pablo y San Bernabé. Así Loís como Eunice se distinguían mucho entre los cristianos por su celo y por su piedad. El mismo apóstol San Pablo da testimonio de su fe en la segunda epístola a Timoteo, cuando dice: teniendo presente aquella fe que es en ti tan verdadera y fue tan constante en tu abuela Loís y en tu madre Eunice. Estas dos santas mujeres criaron cuidadosamente en la fe y en la piedad a Timoteo, aplicándole también al estudio de las letras sagradas, en el que se empleó desde su niñez, y adelantó tanto en ellas que cuando el apóstol volvió la segunda vez a Listres en compañía de Silas, encontró a Timoteo hombre ya formado en la virtud, y le escogió por compañero de sus peregrinaciones y de sus trabajos en la predicación del Evangelio. Ante todas cosas hizo que se circuncidase, no porque creyese que la circuncisión de la carne era necesaria ni conducente para la salvación, sino para habilitarle para predicar la fe a los innumerables judíos que había en aquella provincia, los cuales sin esta circunstancia nunca le darían oídos y huirían de él, teniéndole por infiel, como hombre incircunciso. Desde este tiempo, aunque Timoteo era joven, le miró siempre San Pablo como compañero de su apostolado, coadjutor y hermano suyo. La estimación que de él hacía y la ternura con que le amaba se conocen bien en los diferentes elogios con que le nombra en sus cartas. Escribiendo a los Corintios les dice: ahí os envío a mi amado hijo Timoteo, que es fiel en la obra del Señor. Y en el título de la epístola que dirige a los fieles de la ciudad de Filipos le iguala consigo mismo, diciendo: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos que están en Filipos. Lo mismo repite en la epístola a los tesalonicenses: os hemos enviado a Timoteo, hermano nuestro y ministro de Dios en el Evangelio de Jesucristo. Y otra vez a los de Filipos: muy presto espero enviaros a Timoteo, porque no tengo otra persona de mayor satisfacción mía, ni que más cordialmente se interese por vosotros, puesto que todos buscan su interés y no el de Jesucristo. Por vuestra propia experiencia conoceréis qué hombre es. Él me ha ayudado en el ministerio del Evangelio como pudiera ayudar un buen hijo a su padre. Finalmente, escribiendo a los colosenses, comienza de esta manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por orden de Dios, y Timoteo, su hermano. El grande amor que profesaba a Timoteo, un apóstol tan iluminado y tan lleno del amor de Cristo como San Pablo, acredita bien cuán amado era de Dios aquel a quien él estimaba y amaba tanto. El primer viaje que hizo San Timoteo en compañía de San Pablo fue el de Asia a Macedonia, donde tuvo mucha parte en las conversiones que allí obró el Señor por medio de su apóstol. Siguióle a todas las ciudades de aquella provincia hasta Berea, donde le dejó con Silas, teniéndole por muy a propósito para trabajar en aquella nueva viña del Señor, y para confirmar a los fieles en la fe. Hallándose San Pablo en Ateas, llamó a Timoteo para que le ayudase en aquella misión, pero teniendo noticia de que eran maltratados los cristianos de Tesalónica, envió allá a su querido discípulo para asegurarlos, para fortalecerlos y para prevenirlos contra la persecución que ya amenazaba a la iglesia. Volvió después San Timoteo a buscar a San Pablo a la ciudad de Corinto, y le acompañó en todos los viajes que hizo a Jerusalén, Grecia, Asia, Macedonia, Acaya y Palestina, y hasta a Roma, compartiendo, por decirlo así, con este grande apóstol los trabajos que padecía por Jesucristo, como inseparable compañero de sus apostólicas fatigas. Pero si tuvo tanta parte en estas, no tuvo menos en sus conquistas. Vuelto a Roma, el apóstol le envió a visitar diferentes iglesias particulares en las cuales hizo inmensos bienes por la gloria de Jesucristo. Volvió a Filipos, donde fue preso por la fe. Alegróse tanto de padecer en defensa de la verdad, que tenía por singulares favores del cielo los ásperos tratamientos que le hacían.
Puesto en libertad, el generoso confesor del Evangelio pasó inmediatamente a Roma a buscar al apóstol San Pablo, con quien hizo otra jornada al oriente, y los dos se dividieron en Efeso por algún tiempo. Viendo el apóstol la necesidad que tenía aquella iglesia de un obispo particular, le consagró obispo de ella, y aunque amaba tanto a aquel querido hijo suyo, se separó de él cuando la gloria de Dios lo pedía así. Comunicóle el orden episcopal por la imposición de manos, y estando para partir a Macedonia, le mandó que se quedase en Efeso como su primer obispo. Antes de partir, le encomendó San Pablo que se opusiese con vigor a la mala doctrina que sembraban algunas personas, que arreglase sus oraciones públicas, y que velase sobre la vida de todos los fieles. Fue muy sensible a entrambos esta separación. Sólo pudo resolverlos a ella la obligación de preferir los intereses de la Iglesia universal a su particular complacencia. No pudo San Pablo estar mucho tiempo sin escribir a su querido Timoteo, y por el estilo de la carta se conoce la singular ternura que conservaba siempre a un discípulo tan amado. Enséñale en ella las principales obligaciones del obispo, y las prendas que deben acompañar a los que hubieren de ser escogidos para el ministerio sagrado. Exhórtale a reprimir los falsos doctores, que con hipócritas apariencias y con palabras dulces y afectadas, con voces artificiosas y nuevas, inducían doctrinas peligrosas y corrompían las costumbres. Muéstrale los deberes de todos los cristianos en general, sin distinción de estados o condiciones. Quiero, decía, que a todos se les haga familiar la oración, y que sepan hacerla a Dios en todo lugar y tiempo. Que las mujeres vistan modestamente, adornándose con el pudor y con la modestia más que con los galones, con las pedrerías y con las telas. Que los ricos no sean orgullosos ni coloquen su esperanza en las riquezas vanas y perecederas, sino en la bondad de Dios que nos da los bienes en abundancia. Que sean ricos en buenas obras, explicándolas en limosnas y en liberalidades. Finalmente, exhorta al mismo Timoteo a que sea ejemplo de los demás fieles, sirviéndoles de modelo la regularidad de su vida y la pureza de sus costumbres. Con todo esto le aconseja que modere sus excesivas penitencias, y le ordena que beba un poco de vino por su grande flaqueza de estómago, y por los molestos achaques que padecía. Volviendo San Pablo de Oriente, pasó por Efeso, para ver a su querido discípulo, y cuando llegó a Roma le escribió otra segunda epístola. No te avergüences, le decía, de dar testimonio de nuestro Señor, y de mí, que estoy en las prisiones por su amor. Anímale después a que esté firme en las contradicciones y las persecuciones de los falsos doctores y de los falsos hermanos. Conserva con cuidado, le dice, el depósito de la fe y de la sana doctrina que aprendiste de mí. Predica, reprende, corrige, ruega en toda paciencia, llena con diligencia tu ministerio, y no desmayes por las contradicciones. Vendrá tiempo en que el prurito de oír novedades hará que cada uno busque maestros que le hablen a su paladar y a su deseo. Habrá hombres llenos de amor propio y atestados de vicios, que con apariencia de piedad y con un exterior aparato de virtud serán enemigos de la religión. De este número son los que insinúan en las casas para dogmatizar y para introducir el error, valiéndose de mujeres cargadas de pecados y agitadas de diferentes pasiones para dar crédito a su perversa doctrina. No sólo fue discípulo de San Pablo San Timoteo, sino que, en cierta manera, se puede decir que también lo fue de San Juan, porque habiéndose retirado a Efeso, este amado discípulo de Cristo, gobernando desde allí todas las iglesias del Asia, no amó menos que San Pablo a nuestro santo obispo, dándole una especie de inspección general sobre las mismas iglesias que el evangelista gobernaba. Tiénese por cierto que fue San Timoteo aquel ángel de la iglesia de Efeso con quien habla en su Apocalipsis el mismo evangelista, alabándole mucho por el horror con que miraba a los herejes, por el celo con que trabajaba en la viña del Señor, y por los muchos trabajos que había padecido promoviendo su mayor gloria. Después le exhorta a renovar el fervor, así como San Pablo le había exhortado en su carta que renovase la gracia que había recibido al tiempo de ordenarse por la imposición de las manos. Después del destierro de San Juan, duró poco tiempo San Timoteo en la silla episcopal de Efeso, porque se ofreció presto ocasión de explicar su ardiente celo con el motivo de una de las fiestas de los gentiles, llamada Catagogia. Prendiéronle, arrestáronle por la ciudad, y le cargaron de pedreras y de golpes con unas grandes masas. Sus discípulos le retiraron medio muerto y le condujeron a un monte vecino, donde consumó su martirio el año 97 del nacimiento de Cristo. La descensión de la Virgen Santísima, o fiesta de Nuestra Señora de la Paz.
En el día 24 de enero se celebra en todo el arzobispado de Toledo la admirable descensión de la Reina de los Ángeles desde el trono de su gloria eterna a la Santa Iglesia Catedral de Toledo, con el fin de manifestar su agradecimiento a su devotísimo siervo San Ildefonso, honrándole con una dádiva de los tesoros del cielo, el cual se conserva hasta el día para eterna memoria de un favor tan singular. No satisfecha la Santísima Virgen con haber honrado al santo por medio de la gloriosa Santa Leocadia en los asombrosos términos que queda dicho en su vida, quiso por sí misma manifestarle su gratitud al apreciable obsequio que la hizo en defensa de su perpetua virginidad contra los blasfemos herejes impugnadores de tan singular prerrogativa. Llegó la víspera de la festividad de la expectación, que por decreto del Concilio Toledano X se mandó celebrar en España el día 18 de diciembre. Pasó el santo prelado a la medianoche acompañado de su familia y de algunos del clero y su pueblo, a cantar los maitines de aquella solemnidad, y advirtiéndose al tiempo de entrar en la iglesia un inmenso resplandor, cuya excesiva luz no podían resistir los ojos corporales de la comitiva, huyeron asustados, dejando solo al santo. Entró Ildefonso al templo lleno de confianza en el Señor, y puesto de rodillas ante el altar, donde acostumbraba orar, vio sentada en su cátedra a la Santísima Virgen, entre una multitud innumerable de espíritus celestiales. Atónito con la novedad y turbado con la reverencia que le causó la soberana presencia de la Reina de los Ángeles, luchaba consigo mismo sin atreverse a mirar ni explicarse. Pero viendo la señora la congoja en que se hallaba su siervo, le alentó con benignidad, diciéndole: «No temas, Ildefonso, porque aunque soy madre de Dios, no me desdeño en descender de los cielos para honrarte, para consagrar tu iglesia y eternizar en todo el mundo tu memoria. Sabe que porque defendiste con tanto brío y celo mi virginal pureza contra los blasfemos enemigos que procuraron negarme esta singular gracia, y por el amor y afecto que me profesas, quiero honrarte con este don del cielo y darte por mi mano esta vestidura gloriosa de la que usarás en mis festividades». Y poniéndole una casulla sobre los hombros, desapareció al momento, quedando el templo lleno de inexplicable fragancia. Entraron los clérigos después de algún tiempo en la iglesia, deseosos de saber lo acaecido, y hallaron al santo anegado en lágrimas de gozo, tan distraído con la dulzura que le ocasionó el prodigio, que no acertaba a explicarles el suceso, y refiriéndoles después de reparado lo ocurrido en aquella extraordinaria fineza, pasmados y asombrados todos, le veneraron en lo sucesivo como a privado de la Reina de los Ángeles. Por haber sido tan particular el beneficio dicho, dispuso la Santa Iglesia de Toledo celebrar su memoria anualmente en el día siguiente a la festividad de San Ildefonso, en reconocimiento de un favor tan singular concedido a su prelado, y persuadida a mayor abundamiento que después que la Santísima Virgen consagrara aquel templo con su real presencia, había de quedar por casa suya, para que en ella la invocasen los fieles con particular afecto, recompensado con los innumerables beneficios de protección que tiene acreditada la experiencia. La referida casulla se conservó en la Santa Iglesia de Toledo con el aprecio y veneración correspondiente hasta la irrupción de los árabes, en la que, temerosos los fieles de que cayese en sus manos tesoro tan precioso, la retiraron a la ciudad de Oviedo, donde permanece en la Cámara Santa, inclusa en una arca de plata, con grande custodia y respeto, sin atreverse a abrirla los prelados de aquella iglesia, por los castigos que el Señor ha hecho cuando lo han ejecutado, no siendo justísimo el motivo, manifestando por ellos la profunda veneración que se debe a los dones del cielo. También se llama a esta festividad Nuestra Señora de la Paz por lo siguiente: cuando el rey don Alfonso el VI conquistó de los moros la ciudad de Toledo, una de las condiciones estipuladas con ellos fue el que quedase por mezquita el templo principal de aquella capital. Ausentóse Alfonso a Castilla la Vieja, dejando a su mujer, doña Constanza, por gobernadora de Toledo con el arzobispo don Rodrigo, nuevamente electo, y pareciendo a éstos que era cosa indigna de la piedad cristiana que, siendo los católicos los dueños de la ciudad, no lo fuesen de la iglesia metropolitana, consagrada con la real presencia de la Virgen Santísima, centro y asilo de los fieles, mirando con horror por lo mismo el que sirviese para los cultos del falso profeta Mahoma, trataron de apoderarse de ella con gente armada, sin reparar en el contrato celebrado por el rey, ni temer el peligro a que se exponían en un pueblo donde era mayor el número de agarenos, los cuales, advirtiendo el hecho, tomaron las armas para vengar la injuria, juzgando había quebrantado Alfonso el pacto juramentado, y sólo se aquietaron por haber sabido que se ejecutó sin saberlo el rey, a quien despacharon embajadores inmediatamente, querellándose del atentado. Sintió Alfonso en el alma semejante procedimiento, como tan amable de fidelidad en sus contratos,
volvió a Toledo precipitadamente, con una firme resolución de hacer en la reina y arzobispo un escarmiento por la violencia que hicieron a su real palabra. Súpose en la ciudad el enojo que concibió el rey, y para moverle a conmiseración salieron los cristianos vestidos de luto en procesión de penitencia, pero como era un príncipe de tanto honor y de fuerte empeño, no fue capaz semejante invención piadosa para ablandar su magnánimo pecho, como ni los ruegos de su única hija, que vestida de cilicio le suplicó, llena de lágrimas, se dignase perdonarles, atendiendo al motivo que les animó para una acción que sólo tuvo por objeto el que se le tributasen al Señor los cultos correspondientes en aquel templo. Pero en fin, oídos sus ruegos en el cielo, se logró el intento por una de sus extraordinarias disposiciones, y fue que, considerando los árabes el peligro a que se exponían si el rey llegaba a ejecutar la resolución premeditada, postrados a sus pies, le suplicaron encarecidamente perdonase a los cristianos, manifestándole que convenían desde luego gustosos en la dimisión del templo. Conociendo Alfonso en esto que obraba la divina providencia para que, sin mengua de su palabra real, lograsen los cristianos el fin que deseaban, no otro que el de que se adorase a Dios en la principal iglesia. Lleno de regocijo, entró en la ciudad y perdonó con munificencia a la reina, arzobispo y católicos que contribuyeron a la empresa, y verificada la paz no esperada por el insinuado medio, se llamó la festividad que se celebra en este día Nuestra Señora de la Paz, con cuyo título continúa su memoria. Martirologio romano, la fiesta de San Timoteo, discípulo de San Pablo y consagrado obispo de Efeso, por este apóstol, después de haber sufrido muchos combates por Jesucristo, reprendiendo un día este celoso ministro a los paganos que sacrificaban a Diana, fue cubierto de una nube de piedras, a poco tiempo reposó en el Señor. En Antioquía, San Bábilas, obispo, que habiendo glorificado muchas veces a Dios por sus sufrimientos durante la persecución de Decio, acabó su gloriosa vida cargado de cadenas, con las cuales quiso ser enterrado. Se refiere que con él padecieron 3 niños, Urbano, Prilidiano y Epolonio, a quienes había instruido en la fe de Jesucristo. En Neo Cesaria, los santos mártires Mardonio, Musón, Eugenio y Metelo, que fueron quemados y sus cenizas arrojadas al río. En Foligny, San Feliciano, a quien el Papa Víctor había consagrado obispo de esta ciudad, y el que después de muchos trabajos recibió en una extrema vejez la corona del martirio bajo el emperador Decio. El mismo día, San Tirso y San Proyecto mártires, en Bolonia, San Samas, que habiendo sido creado primer obispo de esta ciudad por el Papa San Dionisio, propagó en ella maravillosamente la fe cristiana. El mismo día, San Surano abad, que tuvo gran reputación de santidad en tiempo de los lombardos. La oración de la misa es la que sigue. Atiende, oh Dios Todopoderoso, a nuestra flaqueza, y pues nos oprime el peso de nuestros pecados, alívianos de él por la gloriosa intercesión de tu bienaventurado mártir Timoteo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 6 de la primera del apóstol San Pablo a Timoteo. Carísimo, sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre, pelea en el santo combate de la fe, asegúrate la vida eterna para que has sido llamado, habiendo hecho tan buena confesión de la fe en presencia de muchos testigos. Te mando en presencia de Dios, que vivifica todas las cosas, y de Jesucristo, que dio tan glorioso testimonio de la verdad bajo Poncio Pilato, que guardes mis mandamientos puros y irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la que en su tiempo manifestará el bienaventurado y solo poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores, que solo posee la inmortalidad, que habita una luz inaccesible, al cual no ha visto hombre alguno, ni aun le puede ver, y a quien se debe el honor y el imperio eterno. Amén. Nota: habiendo dejado San Pablo en Efeso a su discípulo Timoteo, que fue el primer obispo de aquella ciudad, pasó el apóstol a Macedonia, donde estuvo algún tiempo en la ciudad de Filipos, y desde allí escribió su primera carta a Timoteo, hacia el año 64 del nacimiento de Cristo. Explícase en esta carta el verdadero carácter de un perfecto obispo, por lo que dice San Agustín que los prelados debieran leerla continuamente. Reflexiones. Gobiérnate siempre por la justicia, por la piedad, por la fe, por la caridad, por la paciencia, por la dulzura. Estas virtudes andan siempre juntas. Quien tiene piedad, quien tiene caridad, tendrá todas. ¿Puede haber en el mundo otro objeto que sea más acreedor a todas nuestras atenciones, a todos nuestros cuidados?
y con todo eso, cualquiera otro objeto nos ocupa más. No siempre son las mejor desempeñadas las obligaciones de la religión, ni suele ser el amor de la verdad la pasión más viva que tenemos. Un falso oropel nos deslumbra, una apariencia de fortuna nos encanta. Corremos sin saber a dónde, nos fatigamos, nos afanamos, tras unos bienes cuya fugacidad se llora y cuya vanidad se palpa. Aquellas mismas quimeras contra las cuales declamamos tanto, esas suelen ser nuestros ídolos. Una plaza, un empleo, un beneficio, una honra imaginaria que sólo subsiste en nuestra fantasía, que no tiene otro ser real sino los trabajos que cuesta el conseguirla y el dolor de haber servido de burla o de juguete a su insubsistencia. Esto es a lo que se aplica toda atención. A esto se consagran los desvelos, a esto se sacrifican los bienes, la salud, la salvación. Oh eterno Dios, ¿y cuándo tendremos juicio? Cosa extraña, que sólo desbarremos nuestros verdaderos intereses. Trata de asegurar la vida eterna, para la cual fuiste criado. El tiempo de esta vida solamente se nos dio para hacer esta fortuna, y esta fortuna solamente se puede fabricar mientras dura el tiempo. ¿Hay por ventura otra fortuna que hacer? El fruto del buen uso del tiempo es una dicha eterna. ¿Qué testimonio hemos dado de nuestra fe? ¿Y delante de quién hemos dado este testimonio? ¿Es acaso delante de los hijos y de los domésticos a quienes tan poco se les edifica y tanto se les escandaliza? ¿Es por ventura en estas concurrencias del mundo donde se tiene vergüenza al parecer cristianos? ¿Es quizá en el comercio de la vida civil, donde reina tan poca rectitud y de donde está desterrada la buena fe? ¿Es el templo santo de Dios donde se está con tan poco respeto y con tan ninguna devoción? Pues ¿dónde, en qué parte damos este público testimonio de nuestra fe y de nuestra piedad? Exhorta el apóstol a su discípulo que trabaje sin cesar en el negocio grande de su salvación, y que trabaje hasta la muerte, sin lo cual no se hace este importante negocio. ¿Cuántas reflexiones pueden hacer aquellas personas que comienzan tan tarde a trabajar en él, y se cansan tan presto faltando a la perseverancia? El Evangelio es del capítulo 14 de San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, sus hermanos y hermanas, y aun a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no computa antes despacio los gastos que son necesarios para ver si tiene con qué acabarla, a fin de que después de hechos los cimientos, y no pudiendo concluirla, no digan todos los que la vieran: ¿Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar? ¿O qué rey, debiendo ir a campaña contra otro rey, no medita antes con sosiego si puede presentarse con 10.000 hombres al que viene contra él con 20.000? De otra suerte, aun cuando está muy lejos, le envía embajadores con proposiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Meditación de la renuncia de todo lo que se ama por amor de Jesucristo. Punto primero. Considera que el Evangelio no anuncia otra cosa sino humildad, mortificación, penitencia. Nada predica sino abnegación, renuncia de todo cuanto más se ama en el mundo, hasta decirnos que si no nos aborrecemos aún a nosotros mismos, no podemos ser discípulos de Cristo. ¿Qué nos parece de esto? Según esta idea, ¿tendrá Cristo el día de hoy muchos discípulos en el mundo? ¿Qué cosa más loable ni más justa que amar al prójimo? El mismo Dios nos lo manda con precepto formal y expreso. Con todo eso, cuando se atraviesan los intereses de Dios, es menester renunciar la carne, la sangre, y aun a sí mismo, so pena de renunciar a Dios. El que viniere a mí, esta expresión comprende todos los estados, todas las condiciones de las personas cristianas. El que viniere a mí, dice Cristo, y no aborreciere al padre, a la madre, y hasta su misma persona, no puede ser mi discípulo. No puede ser cosa más positiva ni más clara. No necesita de explicación el oráculo. Pero esta moral es muy de nuestro gusto. ¿Se practica mucho el día de hoy esta cristiana filosofía? ¿Ceden siempre las obligaciones de la religión los intereses de la familia? ¿No se da oído jamás a los clamores de la carne y de la sangre en perjuicio de la conciencia? En los negocios, en las diversiones, en los proyectos para adelantarse, para hacer fortuna, se consulta siempre a solo Dios, y a solo Dios se le oye, sin que concurran otros respetos. Ciertamente nos merece Dios bien poco, si no nos merece todo nuestro corazón. ¡Qué impiedad colocar al ídolo de Dagón en el mismo templo! Oh mi Dios, y qué mal se compone lo que obramos con lo que creemos. Creemos vuestras palabras, pero nada hacemos menos que lo que ellas nos intiman.
nuestras obras desmienten visiblemente nuestra fe. No permitáis, Señor, que esta confesión sirva solo para hacerme más delincuente. Vos me aseguráis que debo aborrecerme a mí mismo si quiero ser vuestro discípulo. Sí, Señor, yo quiero serlo, y desde hoy en adelante será mi vida la prueba más concluyente de mi sincera voluntad. Punto segundo. Considera en qué grosero, en qué pernicioso error incurriría una persona que, oyendo estas palabras del Salvador, el que viniere a mí y no aborreciere al Padre, a la Madre y aun a su misma persona, no puede ser mi discípulo. Se persuadiese que podía ser verdadero discípulo de Cristo sin tener este odio santo, este odio evangélico, amándose únicamente a sí mismo, no dando lugar en su corazón a otro objeto que a su ambición, a sus gustos, a sus propios intereses. Ea, pues, suspendamos por un momento nuestras antiguas preocupaciones. Vaya a un lado por un instante la autoridad de nuestro amor propio. ¿No somos nosotros los que incurrimos en este error? ¿Hacemos por ventura otra cosa? ¿Queremos acaso más que aquello que estamos condenando? Ah, que estamos de tal manera enamorados de nosotros mismos, llenos de nosotros mismos, esclavos de nosotros mismos, que somos, por decirlo así, ídolos de nosotros mismos, quemándonos incienso, ofreciéndonos votos, sacrificándonos víctimas, siendo la primera que se sacrifica nuestra propia salvación y los intereses de Dios. Si se coteja nuestra conducta con la de los santos mártires, ¿quién no dirá que tuvieron otro evangelio? Digámoslo mejor, el evangelio es el mismo, y por lo mismo que lo es, no puede haber mayor extravagancia que lisonjearnos de ser discípulos de un mismo maestro, y de seguir la misma doctrina cuando las costumbres son tan diferentes. Si paso los días en las diversiones y en los entretenimientos, si solo ando tras lo que lisonjea los sentidos y halaga la concupiscencia, si fomento las pasiones y me dejo arrastrar de ellas, si toda mi ocupación es satisfacer el amor propio, ¿podré decir que sirvo a un mismo Señor y que obedezco a una misma ley que los santos mártires? ¿Y qué razón tendré para esperar la misma recompensa? Una mujer que vive entre la delicadeza y entre el regalo, ¿logrará la misma bienaventuranza que Santa Inés? Un hombre que sólo ama sus gustos y sus placeres, ¿podrá racionalmente esperar la misma gloria que San Timoteo? Vos, Señor, me mandáis que me aborrezca, y con efecto, ¿tengo yo mayor enemigo de mi verdadero bien que a mí mismo? Pues qué odio más justo. ¿No es amarme verdaderamente el aborrecerme de esta manera? Dadme, Señor, este santo odio de la carne y sangre, este odio saludable de mí mismo. No permitáis olvide jamás que no es digno de vos aquel que ama a otra cosa que a vos. Jaculatorias. Señor, no podré amaros ni serviros si no me abrazo, si no me desposo con vuestra cruz, si no me aborrezco por amaros a vos solo. Ni en el cielo, ni en la tierra amé yo otra cosa que a vos, Dios de mi alma. Propósitos. 1. Comienza desde este día a amar a Dios con un amor de preferencia, en fuerza del cual le asegures el primer lugar en tu corazón, de manera que para mantenerle en él estés dispuesto a sacrificar los bienes, gustos, amigos, parientes y hasta tu misma vida. Para esto toma una firme resolución de no querer, de no emprender cosa alguna sin consultar primero a Dios, y sin arreglarte en todo a lo que conocieres ser conforme a su voluntad. No te fíes de tu sola razón, porque el amor propio ciega. Jamás te resuelvas a hacer cosa de monta sin el parecer de un prudente y celoso director. 2. Examina si te dejas llevar con exceso del amor de tu familia y de tus intereses temporales. Suele haber ciertas predilecciones, ciertas preferencias de amor entre los mismos hijos, queriendo a unos más que a otros, las cuales llenan las casas de celos y de inquietudes. No son menos odiosas ni menos perniciosas en las comunidades las amistades particulares. Todas estas distinciones, todas estas preferencias son efectos del amor propio. Tengamos sí amor a nuestros parientes y a nosotros mismos, pero sea un amor bien ordenado. No seamos esclavos de la pasión y entonces no cometeremos injusticias. Dios debe estar a la frente de todo, que ese es el lugar que le corresponde. Ahoga también al mismo tiempo cierta sensibilidad excesiva, corrige cierto refinamiento de delicadeza y de blandura, que muestra bien el demasiado amor que te tienes a ti mismo. Es el amor propio un enemigo sagaz y doméstico, tanto más digno de temerse cuanto menos se desconfía de él. Cuando nos lisonjea, entonces nos vende, camina siempre de acuerdo con las pasiones, y sin cesar arma lazos a nuestra salvación. Toma desde hoy la generosa resolución de no contemplarle, de combatirle y de vencerle. En todo se introduce, en todo se insinúa. No hay que perdonarle en cualquiera parte en que se hallare.
Foméntase con nuestras convenienzuelas, con nuestras comodidades, y así corta con resolución lo que no fuese absolutamente necesario para vivir. La mortificación le debilita, pues determina desde luego las que has de practicar. Es el suplicio del amor propio, la mortificación de los sentidos. Prívate de todos esos gustos que solo sirven de hacerte más orgulloso. No hay cosa más contraria a la verdadera devoción que el amor propio, y con todo eso no suele estar muy reñido con muchos que hacen profesión de ella. Declárale, desde luego, una perpetua guerra. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano, que haciendo uso de razón considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario, antes que abrazar cualquier doctrina humana, modernista, naturalista o materialista, que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. Viva María Santísima, viva Cristo Rey.